Hola, profe. Yo voy a exponer el tema lo nacional popular y los populismos realmente existentes a partir del texto de Juan Carlos Portantiero y Emilio de Ippola, 1981. Mi exposición consta a través de un resumen, el problema, lo nacional popular y lo nacional estatal en los populismos, el proyecto populista y el proyecto socialista, y por último, el lugar del enunciador acerca del papel de los intelectuales. A manera de resumen, en el texto de Portantiero y Emilio de Ippola, 1981, inician recuperando el trabajo analítico del concepto de hegemonía en Gramsci para, a través de ese camino, reelaborar la problemática de la construcción política de las clases como sujetos de acción histórica. En este sentido, la problemática es colocada como un derivado natural en lo nacional popular y se concibe expresadamente a la hegemonía como capacidad de una clase para la construcción de una voluntad colectiva nacional popular sostenida sobre una gran reforma intelectual y moral. Asimismo, Portantiero y Emilio de Ippola, por un lado, analiza el populismo en América Latina a partir de los movimientos políticos e ideológicos en las distintas fases estatales. Por otro lado, analiza a título de ejemplo el caso de Portantiero en Argentina. Como idea central, en el texto podemos ver que ideológicamente y políticamente no hay continuidad, sino ruptura entre populismo y socialismo. Portantiero y Emilio de Ippola analizan el concepto de hegemonía a partir de Gramsci. La hegemonía para Gramsci es una imposición de tipo cultural que se construye en las clases dominantes y, y estas clases dominantes controlan a las clases oprimidas o a las clases dominadas. Asimismo, para Gramsci, la hegemonía está articulada en la sociedad civil y en la sociedad política. En la sociedad civil se articula en la educación, en los medios de comunicación, en la religión, en la filosofía y en la cultura en general. Y por otro lado, en la sociedad política se centra en las instituciones de control, en este caso en las instituciones del Estado, en las Fuerzas Armadas, en las leyes y sobre todo en las instituciones de la justicia. Para Portantiero, la hegemonía es definida como una actividad de transformación desde lo clasista corporativo hasta la unidad de lo político, lo económico y lo ético cultural. Es un camino de producción de un sentido colectivo en la acción, de una voluntad colectiva nacional popular. Y luego, en el texto de Portantiero y Emilio de Ipora, plantean que es la necesidad de diferenciar entre una concepción organista y una concepción populista de la hegemonía. Y también plantean que es la necesidad de definir el contenido de lo nacional popular como problema teórico, como problema histórico. Esto es importante y de misma manera analiza que es importante analizar los símbolos populares o el sentido común, si se quiere, como una voluntad nacional popular. Y por otro, considera que es la necesidad de establecer la relación entre continuidad nacional popular y la ruptura de la reforma intelectual y moral en el proceso de producción de la hegemonía. Y por último, plantea que es la necesidad de discutir el papel de la intervención externa de la cultura crítica y sus portadores, los intelectuales, en el mismo proceso. Seguidamente, se puede ver lo nacional popular y lo nacional estatal en los populismos. En este caso, como manera de ejemplo, hemos cogido
escogido una imagen del expresidente Rafael Correa, quien es un hombre que tenía bastante carisma y tiene bastante carisma, como dice Gramsci, un sujeto político que llegó al poder gracias al apoyo de los sectores sociales, sobre todo de los sectores y movimientos sociales. Y en este caso podemos ver que de lo nacional estatal gobernó 10 años, de cierto modo a favor de ciertos sectores sociales, y de otro podemos ver que también gobernó con ciertas personas de clase media que no pudo gobernar con los sectores sociales de manera general, en este caso con la CONAI. Y por otro lado, podemos también ver en lo nacional popular que eh, siempre están de manera activa, pues, en contra del Estado, sobre todo en contra del Estado dominante, pues cuando va los gobiernos de turno, cuando proyectan leyes en contra de estos sectores sociales, pues salen a las calles y arman este sujeto político para de una manera resistir frente a un Estado estatal o un Estado nacional estatal. Pues por otro lado también podemos ver la diferencia, ¿no?, entre la pirámide del Estado moderno, pues siempre está el capital, luego está el gobierno burócrata, luego está también la religión y las Fuerzas Armadas, y debajo de ello están también lo que podemos ver el pueblo, en este caso los sectores sociales, eh, resistiendo frente a este poder hegemónico que marca esta estructura en el Estado. Y claro, ahí podemos diferenciar entre lo Estado estatal y lo Estado este, burgués, que hay una diferencia inmensa para poder analizar sobre a manera de cómo se distribuye el Estado, y cuando un gobierno populista llega al Estado, trabaja a favor de los sectores sociales, y cuando un gobierno de derecha llega al poder, pues trabaja a favor de los sectores de clases burguesas, ¿no? Como a favor de los eh, bancos, de los sectores de clase alta. Por otro lado, podemos ver a manera de ejemplo igual el proyecto populista y el proyecto socialista, pues, del peronismo en Argentina, pues por primera vez en la historia en Argentina, un movimiento político y social de izquierda, peronismo, liderado por el jefe político militar Juan Domingo Perón, quien llegó a ser presidente en Argentina en 3 oportunidades, a partir del año 1946 a 1955, y luego de 1973 a 1973. Este era un personaje referente, que se consideraba de izquierda y era comprometido sobre todo con los sectores sociales, con los sectores trabajadores, y, y enfocó eh, la justicia social, los derechos de los trabajadores, y por último, a favor sobre todo de un Estado nacional. Él estaba en contra del imperialismo, era antiimperialista, y su trabajo siempre era su consigna: de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Luego también tenemos, por último, en lugar del enunciador, acerca del papel de los intelectuales. Aquí creo que es importante analizar cuál es el papel de los intelectuales y cuál es el papel de los sectores sociales, sobre todo, como dice Portantiero, de ahí cuál es el papel de los intelectuales y de las masas. En este caso creo que es importante analizar que los intelectuales, tanto de la coexistencia exterior vanguardista como la conciencia populista, construyen opciones simétricas e inversas
respecto a una temática ideológica. Portantiero de Ípora, 1981. Claro, aquí es importante analizar de que los intelectuales de maneras simétrica, pues están de cierto modo con los sectores sociales o a veces están a favor de sus intereses. En este caso, el intelectual de izquierda era sorprendido, denunciado, atacado en su propio terreno. Claro, exactamente, hay algunos intelectuales orgánicos que son de izquierda y que han dado mayor sorpresa, como el liderazgo de Portantiero en Argentina, y sobre todo también en Bolivia con Evo Morales, y aquí en Ecuador con Rafael Correa. Por otro lado, también podemos analizar que los intelectuales están desligados de las experiencias reales de las masas. En este caso podemos ver que algunos intelectuales de los sectores sociales de clase alta, pues en realidad, o desde la academia mismo, no conocen cuál es la experiencia de los sectores sociales, en este caso de las masas, sobre todo del populismo en sí. Creo que es importante analizar que el populismo construye al pueblo en un sujeto político. Para Portantiero de Ipore, el populismo se centra en una relación congruente entre el modelo ideológico y realidad que no se puede ser ni aún teóricamente realizado, pensado como una desviación. Pues creo que es importante analizar a manera de conclusión también que políticamente e ideológicamente no hay continuidad, sino ruptura entre socialismo y populismo. Y creo que ahí es importante analizar de que en América Latina ha habido estos sesgos entre lo político, entre el populismo y el socialismo, y creo que eso también no nos ha permitido seguir en esta lucha. Ha habido celos y diferencias políticas y eso también no nos permite seguir en la resistencia, sobre todo de manera conjunta. Por tanto, creo que es importante, como dice Gramsci, eh, hacer la revolución, y creo que es un camino de seguir existiendo y revolucionando todos los días desde los sectores sociales. Gracias, profe.